Bien, es nuestra tercera clase de historia de la iglesia y hemos venido desarrollando eh, un poco lo que ha sido la etapa apostólica en la iglesia. Para eso tenían que haber leído hasta hoy el libro de los Hechos. Espero que lo hayan hecho. Y si no, puede terminar hasta el final del curso. Termínelo. Es un libro muy interesante con detalles acerca de los inicios de la iglesia como tal. Así que le animo que pueda leer el libro de los Hechos. También tenían que comenzar a leer un PDF que habla acerca de la historia de la iglesia justamente, pero estamos guiándonos por este esquema que hemos venido llevando y hemos avanzado ya a la etapa apostólica. Hoy día empezamos la etapa patrística y si podemos nos vamos a ir a la etapa medieval, ¿ya? Para que en la próxima clase podamos ya entrar en lo que es la etapa de la reforma, que es un poquito más denso, con bastante información, y la etapa posmoderna, que también nos interesa bastante. ¿Ok? Bien, la etapa patrística comienza justamente desde que fallecen los últimos apóstoles, pues, ¿no? Y surgen nuevos líderes, por eso se le llaman los padres de la iglesia. Pero abarca más o menos hasta donde se da el reconocimiento de lo que son lo que es la iglesia o los inicios de la iglesia católica, si se puede decir, pero más que todo por el reconocimiento de la iglesia como tal, como cristianismo como tal, de parte del Imperio Romano, ¿no? Em, Vamos a leer aquí. Dice, hacia el año 100 el cristianismo estaba fuertemente representado en Asia Menor, Siria, Macedonia, Grecia y Roma, y probablemente también en Egipto. El Asia Menor era la región más intensamente cristianizada, profundamente leales a Cristo. Para ello, él era primordialmente el revelador divino y el promotor de una nueva ley simple pero de exigente moralidad. Esta es una actitud de los llamados padres apostólicos. Su actitud apologética estaba basada en justificar su fe ante los judíos y los filósofos paganos, quienes reaccionaban agresivamente contra una religión que veneraba a un crucificado. La etapa conocida como patrística puede dividirse en dos, los padres apostólicos y los apologistas, ¿no? Bueno, ya hemos visto la etapa apostólica, ahora estamos en la parte de los apologistas. ¿Por qué se les dice apologista? Porque estos líderes de la iglesia surgieron justamente a raíz de los ataques, a raíz de ciertos edictos, ciertas cosas que fueron surgiendo contrarias a lo que es el cristianismo. ¿Ya? Vamos a conocer algunos de los que son los padres apostólicos. A ver, durante la primera etapa, luego de que los apóstoles salieron de la escena, es decir, que fallecieron, que ya no estaban, los historiadores reconocen un grupo de escritos producidos entre el 90 y 150 después de Cristo, que le llaman los padres apostólicos. Recuerden que cuando hablamos de historia, también nos interesa saber si hay documentos, si hay algunos escritos. Y pues en esta etapa surgen estos padres, o se conoce hoy en día, gracias a que hay ciertos escritos, ciertos documentos que se fueron recopilando durante estos años, ¿no? Estos escritores cristianos fueron designados así porque se creía que sus autores habían sido discípulos personales de los apóstoles y por eso sus escritos tuvieron mucha influencia en la edificación de la iglesia y la defensa de la fe en los primeros años del cristianismo. A ver, sus obras son declaraciones informales y simples, contienen un poco de desarrollo filosófico y teológico, reverencian el Antiguo Testamento y enfatizan que Cristo es el cumplimiento de la profecía,
se ocupan principalmente de la edificación de la iglesia y no de dar explicaciones teológicas profundas. Vamos a continuar. A ver, Clemente es uno de los que se les puede denominar como padres de la iglesia, como en esta etapa que estamos estudiando. Clemente de Alejandría, ¿ya? Así lo van a encontrar en el Google, van a encontrar Clemente de Alejandría. ¿Por qué? Porque trabajó ahí, ¿no? En esa famosa biblioteca en Alejandría, tuvo su auge justamente en esa época, ¿no? Una carta escrita desde la iglesia de Roma a la iglesia de Corinto. Eh, segunda de Clemente, sí, esos son los documentos que hay, ¿no? Segunda de Clemente, más o menos se cree que se escribió en el 120, 140 después de Cristo, que es una homilía que presentada en la iglesia de Corinto, pero escrita aparentemente por otro autor que es el de Clemente, de Primera de Clemente. Cartas de Ignacio, un ex sacerdote de Antioquía, que más o menos data del 105, estos son los documentos, ¿no? De Antioquía, que escribe cartas a 7 iglesias de Asia, mientras se dirige a Roma para ser martirizado. Se puede dividir en dos secciones, las cartas escritas desde Esmirna a los Éfesos, los australianos, romanos, las escritas desde Troas, Filadelfia, Esmirna, Policarpo. Todas estas zonas fueron, si ustedes recuerdan esos nombres, son las regiones donde empezó a surgir el cristianismo, ¿no? Y donde muchos de ellos por la obra misionera, si se puede decir, del apóstol Pablo también, ¿no? Los temas de estas cartas son advertencia contra las falsas doctrinas, la unidad de la iglesia, la obediencia a los obispos, y aquí no pensemos directamente en los obispos como hoy en día conocemos en la iglesia católica, ¿no? Sino a los obispos que en las escrituras encontramos, ¿no? Que eran los que estaban a cargo o liderando la iglesia en aquel entonces. Y la gloria del martirio. Según Jerónimo, Ignacio fue un discípulo del apóstol Juan. Según Eusebio, el sucesor de Pedro en Antioquía de Siria. La carta de Policarpo es otra de la, eh, otra eh, de los escritos que tenemos. La carta de Policarpo, martirio de Policarpo, epístola de Bernabé, carta de Papías, carta de Diógenes, el pastor de Hermas, la didaqué, que es como didáctica, de ahí surge la palabra didáctica en griego, una colección de reglas y regulaciones concernientes a un amplio número de temas relacionados. Todos estos escritos eran básicamente básicamente los que tenemos hoy en día, de donde podemos encontrar referencia de estos líderes que fueron surgiendo. Algunos sugieren de que estos líderes, estos padres de la iglesia, pues eran discípulos de los apóstoles, ¿no? Como hemos leído. Bien, vamos a continuar. ¿Qué relaciones políticas había durante este periodo? Con el crecimiento exponencial de los seguidores e influencia del cristianismo, comenzaría a experimentar periodos de mucha persecución. A principios, mientras el cristianismo era visto como una secta dentro del judaísmo, la oposición venía principalmente de los líderes religiosos judíos. Pero a la medida que se hacía evidente que el cristianismo no era parte del judaísmo, el imperio romano declaró esta una religión ilícita. Los cristianos son personas que se someten a sus autoridades y saben que son puestas por Dios. Entonces, los primeros pasos de la iglesia cristiana fueron con dos principales opositores, ¿no? Que eran los judíos mismos, pero luego ya los romanos empezaron a darse cuenta de que esta iglesia pues no era la misma que los judíos, ¿no? Bien, y para eso hubieron algunos que persiguieron a la iglesia católica, a la iglesia cristiana en los primeros siglos, ¿no? Y vamos a ver algunos de ellos. Nerón, el más conocido de ellos, fue el primero en poner una ley en contra de los cristianos con pena capital.
Una vez puesta esta ley, la persecución organizada y sistemática por parte del Imperio Romano comenzó y acusó a los cristianos de incendiar la ciudad de Roma y los hizo perseguir, torturar y asesinar. Esta persecución fue solamente dentro de los límites de la ciudad, en Roma, ¿no? Domiciano. Domiciano lideró una persecución contra los creyentes por rehusarse a ofrecer adoración al emperador. Todo comenzó con un impuesto en honor a Júpiter que los judíos rehusaban a pagar. Y a asociar al cristianismo con el judaísmo, Domiciano apuntó su furia contra ambos grupos. Durante este periodo, el apóstol Juan fue deportado a la isla de Patmos, desde donde escribió el Apocalipsis. Después tenemos a estos otros dos actores, Trajano, Adriano, Marco y a Dacio. Bueno, estos de aquí. Trajano era también otro emperador, Adriano, Marco Aurelio, Dacio. Todos estos eh, fueron opositores directos del cristianismo, ¿no? Entonces, estas personas, estos emperadores, empezaron a perseguir directamente a los cristianos. Ese es el contexto en el cual se da esta etapa patrística, ¿no? De los primeros padres de la iglesia. Luego tenemos algunos otros apologistas, eh, los principales, que son importantes, que tomen nota de estos. Los apologistas eran principalmente filósofos. Esa era la diferencia, ¿no? No eran como hoy en día que se los toma en cuenta como teólogos. Recuerden que en esta época el auge de la filosofía estaba en su punto más álgido, más importante, ¿no? Entonces, con los griegos, con la forma de pensar de los griegos. Eh, entonces, dentro de la iglesia también empezaron a surgir esta forma de pensamiento, ¿no? Pero dados a favor del cristianismo, ¿no? Fueron entrenados en filosofía y creían que esta era el medio para llevar a las personas a Cristo. Fue la manera en que ellos entendían que debían hacer lo que hoy nosotros entendemos como apologética, ¿no? Como defensa de la fe ante tantas situaciones adversas y ataques de tanto de los judíos, del Imperio Romano, entonces surgieron estos apologistas, pero la manera de abordar los temas que se les planteaba era a través de la filosofía, ¿ya? Muchas de esas ideas que encontramos en sus escritos están muy lejos de ser ortodoxas, o sea, como nosotros entendemos hoy en día. Eh, En el siglo segundo, que es el 200 por ahí, eh, por ejemplo, tenemos algunos como Cuadrato, Arístides, Justino Mártir, uno bastante conocido, Tasiano, eh, más o menos estamos hablando de 100, 165, llegando llegando, ¿no? Entre el 100 y 200, en el año 100 y el año 200, Teófilo, Melito, Egésipo. Entonces, todos estos nombres, si se dan cuenta, son bastante griegos, ¿no? Entonces, estos primeros padres tenían esta influencia, ¿no? Por ejemplo, Cuadrato era un sacerdote de Atenas que escribió una defensa al emperador Adriano. No tenemos su escrito, pero es mencionado por Eusebio, ¿no? Algunos de ellos se lo tienen por referencia. No hay escrito, no hay documentos que se hayan recuperado, pero sí se les los menciona en otros documentos, ¿no? Arístides también vivía en Atenas y escribió a Adriano. Se conserva una copia en sirio, aunque el original fue escrito en griego. Justino Mártir era un palestino de Samaria que se convirtió al cristianismo. Tasiano, un estudiante de Justino Mártir, escribió una apología titulada Carta a los griegos a mediados del siglo segundo. ¿No? Entonces, todos estos apologistas o apologetas surgieron en raíz a los ataques, ¿no? Pero la manera de abordar o defender la fe, las doctrinas cristianas, no fueron un tanto ortodoxas, ¿no? Se apoyaron bastante de la filosofía. En el siglo tercero tenemos algunos otros como Tertuliano, Cipriano, Clemente, eh,
También tenemos aquí algunos de ellos, Hipólito, Ireneo, Gregorio, todos estos son nombres importantes porque marcaron un caminar en algunas ciertas áreas de la teología y de las doctrinas que hoy en día, quizás hasta hoy en día tenemos, como es el caso de que muchos de ellos sentaron las bases para lo que es lo que viene a ser el credo de Calcedonia, e incluso en el concilio de, eh, se me fue el nombre, pero donde empieza a surgir lo que es la doctrina y el dogma de la Trinidad. Tuvo mucho que ver estos actores, estos personajes, para ir dándose lo que más adelante ya viene a ser la doctrina de la Trinidad. También hay el tema de que existía una corriente que eran los arrianos, que empezaron después a cobrar fuerza, pero eso lo veremos más adelante. Eh, bien, bien. Mm. En esta etapa de la iglesia está el monasticismo benedicto. Entonces, 400 era un italiano que estaba indignado y el surgimiento del monasticismo, el movimiento que se fundó en la perspectiva de que la iglesia estaba secularizando, ya que en vez de ser un enigma, esto viene a ser un poco más después, ¿no? Pero se tiene esta referencia también aquí. Empezaron a crear, ¿no? Estos monasterios que eran alejados, ¿no? Y así como está en la montaña ese monasterio, que incluso más adelante este grupo va a cobrar un rol importantísimo para lo que quizás nosotros entendemos en nuestras manos, para lo que viene a ser el Tecto Receptus, que es en uno de estos monasterios se encontró muchas copias de los escritos originales del Nuevo Testamento y van a venir a formar parte del canon, pero también de la fuente que utilizaron los traductores de lo que es la Reina Valera que nosotros usamos bastante. Bien, Constantino, este personaje es importante que usted lo tome en cuenta. El surgimiento de Constantino habiendo fracasado en destruirlo, el Estado romano bajo Constantino reconoció al cristianismo como la religión legal. La victoria de Constantino contra su oponente por la corona imperial en el año 312 fue un punto decisivo. El futuro del cristianismo en Occidente, el cristianismo que había sido la religión de una minoría perseguida, pasó a ser la religión del Estado con este emperador. Todavía se mantiene en Roma. Estamos hablando del año 300. Eh, Más adelante, si ustedes, los que alguna vez escucharon de historia, más adelante con el Imperio Bizantino y todo lo demás, ya desaparece lo que es el Imperio Romano, pero aquí todavía vemos al Imperio Romano fuerte, ¿no? No está en su momento más crítico, pero todavía el Imperio Romano se muestra fuerte. Ya ha pasado muchos siglos, muchos años del Imperio Romano, pero ahora ya pasa el cristianismo como a vanguardia políticamente, si se puede decir, con este emperador, ¿no? Eh, Constantino era el hijo ilegítimo de un líder militar llamado Constancio y una mujer cristiana llamada Helena. En medio de la lucha por el trono, Eusebio, obispo de Cesarea, dice que Constantino mismo contaba haber visto antes de la batalla decisiva en el río Tíber una cruz resplandeciente en el cielo. Sobre ella las palabras, con este signo vencerás. Por eso es que el signo también empieza a cobrar fuerza, ¿no? Surgimiento. Hasta el siglo IV la iglesia no pudo tratar temas doctrinales abiertamente por causa de la persecución, pero a partir de la cristianización del imperio podían enfrentarse temas convocando a sacerdotes de Francia, Italia, Asia Menor y norte de África si fuese necesario y usar el poder del imperio para forzar decisiones en las iglesias. A estas reuniones se les llamó concilios ecuménicos
y en el siglo IV hubo dos para definir la cristología ortodoxa. Esto es lo que les mencionaba. Los padres de la iglesia tienen un rol importante para lo que hoy nosotros tenemos incluso en nuestras doctrinas, ¿no? En las que nosotros creemos, sobre todo en lo que es la Trinidad. El concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla son dos concilios importantes en esta época, ¿ya? Em, Vamos con el concilio de Nicea. El concilio de Nicea y surge a raíz del arrianismo. El arrianismo es una doctrina que, que se fue asentando en algunas iglesias, pero no en todas. Pero vamos a leerlo. Fue en el año 323 y se trató el tema principal de la naturaleza de Cristo y su relación de Cristo con las demás personas de la Trinidad, hablando acerca de la deidad misma del Señor Jesús, donde se debatieron cuatro ideas en contra que fueron que Teodoto dijo negar a Cristo en el tiempo de la persecución y él decía que él negó al nombre de Cristo, pero nunca a Dios, o sea, al Padre Celestial. Y fue así que se dio nombre a este tipo de hombres que se les apodó los deslizados. Las enseñanzas de la escuela de Antioquía por parte de Pablo de Somasomata, que decía que solo hay un Dios porque Jesús no podía ser igual a Dios. O sea, el arrianismo empezó a cuestionar la deidad misma de Dios. Entonces, a raíz de esto es que empieza a surgir lo que va a ser el concilio de Calcedonia, ¿no? Praxio, que enseñó que solo era una cuestión de nombres que afirmaban que era la misma persona, solamente con un nombre diferente. O sea, no era exactamente lo mismo, pero al mismo tiempo era lo mismo, ¿no? Entonces, había ciertas contradicciones, pero era lo que estaban ellos debatiendo en esa época. Los que decían que Cristo solo era un pliego, decían y enseñaban que Dios solo era uno a través de la historia y se fue desplegando en distintas formas para llevar el cumplimiento de su plan de redención. Y el concilio se concretó en contra de Arrio. Arrio era un sacerdote, ¿no? Afirmando la verdadera divinidad del Hijo de Dios, así como la fijación de la fecha para celebrar la Pascua de Resurrección. Aquí se dan estas fechas tradicionales también. Empieza a surgir igual lo que es la celebración de reuniones en los días domingos, por ejemplo. Pero ese es otro tema y otra curiosidad que después veremos. El arrianismo y el apolinarismo. Otro problema cristológico, que es decir, que se centra en la persona de Cristo, surgió a través de la obra de un amigo de Atanasio y alguien a quien Basilio, mi tocayo, consultaba constantemente a quien era obispo de la Odisea y se llamaba Apolinario, alrededor del 352. Él trató de defender dos conceptos en cuanto a la persona de Cristo, la integridad de su deidad y la inmutabilidad. Para hacerlo, comenzó a advocar las siguientes ideas. Comenzó a advocar las tres partes del hombre, cuerpo, alma y espíritu, como la respuesta para responder al dilema de la humanidad y la deidad de Cristo. O sea, aquí es donde surgen estas formas de explicar doctrinalmente y teológicamente el cuerpo y alma y espíritu, pero surge a raíz de tratar de explicar la deidad misma del Señor Jesús. Agustín de Hipona, otro personaje muy interesante, antes de pasar a él. eh, estamos viendo todavía la etapa patrística. Agustín de Hipona surge y va cerrando ya el ciclo de lo que vienen a ser los padres apostólicos, porque es uno de los últimos y más interesantes quizás de todos ellos, porque Agustín de Hipona va dándole como que molde a lo que viene a ser la misma doctrina de Dios y en referente al Señor.
Si bien hay hombres que han surgido en sus épocas como referente en distintas áreas, hay uno que sobresale. La influencia de este hombre tuvo y tiene que ver con cuatro factores. Era reconocido sacerdote y líder eclesiástico. Era un monje piadoso que estableció varios monasterios. Era un escritor comprometido con la teología y la enseñanza eclesiástica. Era un filósofo y teólogo. Esta es una de sus principales obras, La ciudad de Dios y Confesiones. ¿Ya? Agustín de Hipona cierra lo que es esta etapa patrística y, como les decía, en un inicio, esta etapa caracteriza especialmente por el surgimiento de estos líderes que van a refutar ciertas doctrinas, ciertas formas de pensamiento, incluso ciertos ataques de parte de los judíos y de parte de Roma, del Imperio Romano, pero basados en lo que es la filosofía. Pero ya con Agustín de Hipona va cambiando esto, ya empieza a usarse otro tipo de argumentación, incluso ya empieza a pensarse y razonarse en cuanto a la razón, ¿no? Bien, hasta aquí hemos visto lo que viene a ser la etapa patrística. La etapa patrística, pues, va terminando con lo que ya es eh, lo que viene a ser eh, la conversión de este emperador de Constantino, y donde lanza este edicto y la iglesia empieza a tener ya más poder políticamente, se empieza a sentar, pero hay una pequeña separación, por eso se dan estos concilios en un inicio. em, para eso quiero leer con ustedes, leer con ustedes esta partecita de lo que supuestamente ustedes ya han empezado a leer. Déjenme compartir el documento. Bien, bien. Desde los inicios del cristianismo hasta que Constantino le puso fin a las persecuciones con el Edicto de Milán en el año 313, fue un periodo formativo que marcó pauta para toda la historia de la iglesia, pues hasta el día de hoy seguimos viviendo bajo el influjo de algunas de las decisiones que se tomaron entonces, ¿no? Eso es algo que se dio justamente con Constantino, que lanza un edicto donde ya la iglesia cristiana, que era antes una parte minoritaria, ya empieza a formar parte de, de lo que es el poder político incluso, y también a ser la religión oficial del Imperio Romano. Desde el Edicto de Milán, el 313, hasta la deposición del último emperador romano en Occidente en 476, con la conversión del emperador Constantino, las cosas cambiaron radicalmente. La iglesia perseguida se volvió la iglesia tolerada y pronto vino a ser la religión oficial del Imperio Romano. Como consecuencia de ello, la iglesia, que hasta entonces estuvo formada principalmente por personas de las clases más pobres de la sociedad, se abrió campo entre la aristocracia. El cambio no fue fácil y hubo cristianos que respondieron de diversas formas, ¿no? Ese es más o menos lo que se da, el contexto en el que se da este cambio de, este cambio de actitud de parte de los romanos hacia la iglesia, donde ya da un poco más de libertad para que los pensadores, los teólogos, los primeros teólogos como Agustín de Hipona, empiezan a surgir, empiezan a mostrarse y ya pueden trabajar, digamos, de cierta forma con un poco más de tranquilidad sin que estén siendo perseguidos, pues, ¿no? Eh, entonces, esta etapa de los padres apostólicos es muy interesante, es muy rico porque nos nutre de ciertas cosas, de cómo se fue dando y el pensamiento, sobre todo en esta parte del grupo de los arrianos que eh, trataban de tergiversar lo que es
deidad misma del Señor Jesús, y surgen estos apologistas para poder también contradecir esto y que va a marcar de ahí para adelante un camino que hasta el día de hoy tiene su implicancia, ¿no? Eh, Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo interesante que les haya, le- cómo les ha ido con sus lecturas, cómo están yendo? Ahora sí quisiera escuchar sus comentarios. ¿Alguien por ahí está? Sí, aquí estamos. ¿Conocía de esta etapa de la iglesia? ¿Cómo se fueron dando los que vino a ser después de los apóstoles? Después de, perdón, después de la muerte de los apóstoles, vino a ser eh, el sufrimiento de todas las iglesias. Fue muy crítico, porque vemos ahí que muchas personas ya se involucraron y perturbaron, vinieron a ser herejes, donde las personas que estaban siguiendo el cristianismo, el evangelio, empezaron a perder su, su fe en Jesucristo o en Dios. Fue Ya. un periodo muy crítico. ¿Sabe? Menciona algo interesante. Justamente en esta etapa de la historia es que surge este término de hereje. Eh, Normalmente no había, ¿no? Porque no había una religión oficial, no había un credo oficial. Entonces, con los primeros concilios que se dan, especialmente con el concilio de Nicea, que es donde se habla acerca de la Trinidad, de la Trinidad, de la deidad de tanto del Señor Jesús como del Espíritu Santo, ya a los que no creían de esta manera, que eran los arrianos eran los que no creían de esta manera, entonces se da un dictamen de que sean tratados como herejes, ¿no? Entonces, y aquí empieza a surgir esta práctica de que se autorizaba quemar los libros de estos pensadores, de los herejes, de los arrianos, y, y incluso que los que profesaban este tipo de doctrina, incluso también eran castigados con la hoguera, con la muerte, ¿no? Entonces, aquí empieza a surgir esta práctica en la iglesia católica, en la iglesia de ese entonces, eh, y, eh, y viceversa también, porque hubieron ciudades donde los arrianos tuvieron más fuerza y también perseguían, ¿no?, a los que creían diferente de ellos. Vamos a ver un video que creo que se los pasé, se los mostré, y que narra un poco acerca de esta parte de la historia y que nos interesa. No lo vamos a ver todo, pero sí vamos a ver una partecita. ¿Ok? En el año 313, el emperador Flavio Valerio Aurelio Constantino, más conocido como Constantino I, promulgó el llamado Edicto de Milán, en el que se reconocía por fin la libertad religiosa en el imperio. Anteriormente, en el 311, el emperador Galerio, que al igual que Diocleciano en su día fue un gran perseguidor del cristianismo, hubo de reconocer su fracaso emitiendo el llamado Edicto de Tolerancia de Nicomedia, que decía en referencia a los cristianos: ellos habrán de orar a su Dios por nuestra seguridad, por la de la República y por la propia, porque la República continúe intacta y para que ellos puedan vivir tranquilamente en sus hogares.
El Edicto de Milán, que se proclama 2 años después, lo firmaron a la limón Constantino y Licinio, que era por entonces el emperador de Oriente, pero todas las medallas se las llevó Constantino, que para algo los historiadores le llamarían el Grande. Realmente la promulgación de este discutido edicto no convierte, como suele decirse, al cristianismo en la religión del imperio, aunque termina con las persecuciones de los cristianos. De hecho, hay quien pone en duda que Constantino se convirtiese al cristianismo según lo que se puede contemplar en el Arco de Constantino, inaugurado 2 años más tarde del Edicto de Milán, en el 315. En el arco, que conmemora la victoria en la batalla del puente Milvio, que le enfrentó a Magencio en el 312, no aparece ninguna referencia ni señal cristiana. En el año 321, el domingo, entonces día dedicado al sol, fue proclamado por el emperador como día oficial de descanso. Sin embargo, en las monedas que se emitieron durante su mandato acabaría incorporando símbolos cristianos. ¿Fue Constantino realmente cristiano? Gran pregunta que se hicieron muchos historiadores. Dice la leyenda que la noche antes de la batalla del puente Milvio, Constantino tuvo una visión y marcó sus escudos con la señal de Cristo. Con este signo vencerás. Esta insignia fue el Labarum, estandarte que los ejércitos del emperador llevarían enhiesto desde entonces. El hecho de que Constantino mantuviese iconografía pagana no debe confundirnos. Constantino patrocinó el cristianismo con la construcción de basílicas como San Juan de Letrán y San Pedro en Roma, o la Basílica de la Natividad en Belén. Lo que sí parece es que Constantino fue prudente y se supo adaptar muy bien al tiempo en el que le tocó vivir. Constantino observó los cultos tradicionales y no se reconoció cristiano hasta el año 314, en la carta dirigida a los obispos reunidos para el Concilio de Arles. A partir del año 324, después de la derrota de Licinio, manifestó su fe en un solo Dios verdadero en distintos textos oficiales. ¿Su profesión de fe fue honesta o interesada? Hoy los historiadores se suelen decantar por lo primero. En esos días del siglo IV había varias versiones del cristianismo circulando por ahí, así que la religión única no era realmente única o una sola. Por eso el obispo Osio de Córdoba, de origen hispano, preocupado porque el cristianismo se subdividiera, convenció al emperador Constantino de que hiciera un concilio, es decir, una reunión de obispos, para que todos juntos decidieran qué aspectos de la nueva fe eran verdaderos y cuáles eran herejías, y así unificar las creencias, digamos, oficiales. El concilio se celebró en Nicea, en la actual Iznik, en Turquía, en el año 325, y en él se estableció el credo, que significa yo creo, una profesión de fe que posiblemente escribió el mismo Osio. Hoy en día el credo se recita en las misas cristianas, y en él se enumera lo que creen los cristianos. Todo lo no incluido en él, o que contradiga lo que se dice, pasará desde entonces a ser herejía, es decir, un error sostenido con pertinacia, según cuenta el diccionario. Entre estos errores, el más importante condenado en Nicea fue el arrianismo, doctrina popularizada por el sacerdote Arrio de Alejandría, que decía que el Hijo fue creado por el Padre, negándole al Hijo carácter divino. La mayoría de los obispos del concilio negaron que esa doctrina fuera ortodoxa, es decir, recta, y se expulsó a los arrianos de sus obispados. Incluso el emperador Constantino dictó: si se encuentra algún escrito sobre Arrio, podrá ser arrojado al fuego, por lo que no solo se borra la maldad de su enseñanza, sino que no quedará nada para recordarlo. La expulsión de los obispos arrianos trataba a la vez de cortar de raíz la fuente de la herejía contraria a la apuesta imperial por el credo niceno. De todas formas, pasado poco tiempo, se perdonó a los arrianos, que volvieron a sus sedes y siguieron difundiendo sus doctrinas como si tal cosa. De hecho, Jerónimo de Estridón cuenta que Constantino se bautizó antes de morir en el arrianismo. Vaya por Dios. Le administró el santo sacramento Eusebio de Nicomedia,
ferviente defensor de la doctrina de Arrio. El mismo Eusebio de Nicomedia, que tiempo atrás había sido condenado al exilio por el mismo emperador, después del concilio de Nicea. Arriano o no, la historiografía considera a Constantino el primer emperador cristiano. Tradicionalmente se ha establecido así, hasta el punto que la estatua ecuestre de Marco Aurelio, hecha en bronce, cuya réplica está en la Plaza Capitolina de Roma, ha sobrevivido hasta la actualidad sin ser fundida o destruida, porque antiguamente se pensaba que era una estatua del cristiano Constantino. Por otra parte, y a modo de anécdota, y si se nos permite la ironía, Constantino mandó asesinar a su sobrino, a uno. Bien, ahí tenemos un poco más de contexto de lo que fue esta época, ¿no? Cómo se dio estos primeros concilios y, es en este contexto, en este ambiente donde surgen lo que son los padres de la iglesia, ¿no? Donde ellos, hay estas referencias, estos escritos que hacen mención de ello en defensa de la fe. Por eso también se les llama los apologistas, ¿no? Bien, vamos a continuar, a no ser que haya alguna pregunta, alguna duda. Mientras tanto, voy acomodando aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo interesante que le haya llamado la atención? No, lo que pasa es que no sé cómo entré a pasar clase, pero le cuento que estoy desorientada. No encuentro, busco de tapa a tapa dónde está usted ubicado, yo no lo encuentro. ¿En qué página Estamos está? en la etapa patrística, estamos. ¿En qué página es eso? Yo lo busco. Ah, en el manual. En el manual. Está ahí, ahorita déjenme buscarlo. El 11, ¿verdad? Sí, en la página 11 debe estar por ahí, dice su compañero. A ver, Yo estoy en la 11, pero no ubico yo eso que usted lee. ahorita lo vamos. No, no está exactamente igual que lo que está en el manual, pero sí está ahí. Ah, con razón. Si yo no estoy leyendo del manual, por eso estoy haciendo una presentación distinta, no distinta, sino más resumida, más esquematizada. En el manual ustedes tienen más datos incluso. ¿Ya? Sí, en la página número 10 empieza lo que es la etapa patrística. Déjenme mostrarlo para que no se me pierda. Aquí, mire, página número 9, página número 10, etapa patrística. Aquí hemos empezado por el día de hoy. Padres apostólicos, los principales apologetas o apologistas, ¿no? Hemos visto lo que es el monoteísmo, cómo surge el primer emperador procristiano, hemos hablado hoy día, los concilios, hemos hablado, concilio de Nicea, concilio de Constantinopla, lo hemos mencionado. Eh, entonces, todo esto, Agustín de Hipona fue con lo que terminamos en la etapa de los padres de la iglesia, ¿no? La etapa patrística. Bien, y aquí tienen ustedes una lista en la página número 13 de algunos eventos que son relevantes en esta etapa, ¿no? En el siglo primero, el periodo de los padres apostólicos, quienes vivieron en el siglo primero tuvieron contacto directo con los apóstoles de Jesucristo. Sus escritos proporcionan una visión única de la iglesia primitiva en sus enseñanzas. Se cree que algunos de ellos eran discípulos, ¿no? De los mismos apóstoles. Entonces ahí está el Edicto de Milán, tenemos también el Concilio de Nicea, Concilio de Constantinopla. Esto es como una lista de eventos ya, ¿ya? Esto es una lista de eventos que se dieron en esta etapa, ¿ya? Y concluimos entonces, terminamos, llegamos hasta lo que es Agustín de Hipona, que viene a ser uno de los últimos y más interesantes, importantes e influyentes de esta etapa, ¿no?
Su figura destaca en la formulación de la teología cristiana y su pensamiento ha ejercido una profunda influencia y la tradición cristiana hasta nuestros días. Sus obras más conocidas como Confesiones y La Ciudad de Dios, en las cuales abordó temas como la gracia divina, el pecado original, la naturaleza del hombre y la relación entre fe y razón, lo que le decía, ¿no? En esta etapa ya empieza, al principio los primeros padres abordaron el tema de la teología a través de la filosofía, pero ahora ya con Agustín de Hipona da un giro porque ya empieza a eh, tratar de entender la fe cristiana, pero a través de la razón también, ya del uso de la razón. ¿Ok? Ahora sí, hermana, se ubicó más. Sí, gracias. Listo. Bien. Bien, vamos a continuar ya que estoy con el manual aquí abierto. Ustedes tienen aquí algunas preguntas que son importantes, que las puedan hacer después de haber leído el manual y esta etapa. Nos vamos a ir a la página 19, la etapa medieval en la historia, ¿ya? A ver, vamos a leer desde aquí y después nos vamos a la presentación. En esta etapa medieval de la historia, también conocida como la Edad Media, ustedes quizás en el colegio han escuchado de la Edad Media, una, una etapa bastante oscura se le dice, porque no era necesariamente la razón lo que primaba, sino muchas veces las tradiciones o las, las supersticiones que guiaban a las personas, mucho analfabetismo en esta etapa, el conocimiento solo estaba en las universidades y para algunos grupos selectos de la gente, entonces por eso es que se le conoce como una etapa bastante oscura, una etapa donde no solamente en la historia de la iglesia, sino en la historia misma de la humanidad, ¿no? Especialmente cuando nos referimos a Europa, ¿no? Que fue donde se dio todo estos movimientos, ¿no? Es un periodo fascinante y trascendental en la historia de la iglesia cristiana. Este extenso periodo abarca desde la caída del Imperio Romano, ya no hay Imperio Romano en la Edad Media, ya se fue el Imperio Romano, terminó, pasó el Imperio Romano, y desde ahí empieza lo que viene a ser la Edad Media, se cae el Imperio Romano, entonces, y en el siglo V hasta el renacimiento del siglo XV. Son más o menos ¿cuántos siglos? Son como 10 siglos, estamos hablando de casi 1000 años. Eh, es bastante tiempo lo que se da, lo que es la Edad Media, pero en medio de todo eso hay mucha oscuridad en el sentido de que eh, no habían cuestiones razonables, ¿no? En el actuar mismo de las personas, había muchas guerras, batallas, hambruna, pestes, había un montón de cosas que surgió durante la Edad Media, ¿no? Entonces, en medio de todo esto, la iglesia también permaneció. eh, Hubo también una parte interesante de la iglesia, especialmente si nos referimos a los documentos, a las referencias que hay acerca de la iglesia cristiana, pues la mayoría de ellas son pues de la iglesia católica, ¿no? La iglesia católica que tomó en cierta medida, tomó ciertas facetas de poder en lo que fue Europa en esta etapa de la Edad Media, la Edad Medieval, en la etapa medieval, y muy poco sabemos de esos cristianos reales, ¿no? Hasta que ya empezamos a ver algunos, eh, algunas personas que fueron, eh, se puede decir, protestando en contra de ciertas prácticas que se daban en la iglesia, ¿no? Lo que vienen a ser después los reformadores, ¿no? Una Dígame, preguntita, hermano. pastor. La historia de que estamos mirando, leyendo,
hasta ese tiempo hubo transacción de historia y aún seguimos viviendo en una transacción de historia, ¿sí o no, pastor? Claro, la historia continúa, pues no estamos en la etapa media, pero ahora estamos ya en una etapa distinta, ¿no? Ahora ya incluso se le menciona hasta el año 2000 y tanto como la etapa Ahí está, posmoderna, ¿no? Posmoderna, ahí ni está. siquiera moderna, posmoderna, ¿no? Sí, La etapa sí, moderna se habla ya cuando empieza a surgir las grandes industrias, la- la- las, las empresas, ¿no? Las empresas grandes como de autos, de trenes y de otras cosas, pero ya en la etapa postmoderna ya se empieza a tornar con cuestiones políticas de algunas, pero es otro tema que vamos a llegar a eso también. En la iglesia también empieza a darse lo que es las misiones modernas, donde a eso es empiezan lo que ya, iba, a eso es lo que iba, a empieza eso. a llegar los misioneros, enviar misioneros de Europa a África, a Sudamérica, de Norteamérica a Sudamérica. Entonces, eso ya es una etapa ya posmoderna, ya más cercana a nosotros. Esto que estamos Exacto. viendo es como que lo más antiguo, ¿no? Lo más anterior, pero que existió, que hay ciertas referencias y que nos ayudan a entender el por qué se da el hoy, por qué algunas cosas son como son ahora, porque arrastramos, por ejemplo, de los padres de la iglesia, hasta hoy en día, el credo de Calcedonia es lo que nosotros creemos acerca de la Trinidad, acerca de la deidad del Señor Jesús. Entonces son doctrinas que surgieron en aquella época, ¿no? Y estamos hablando del Sí, siglo II, del siglo II, siglo III, ¿no? Entonces son cuestiones que venimos desde aquella época, digamos, se sigue manteniendo hoy en día, ¿no? y así El, también arria- la historia, el y así arrianismo, también, por ejemplo, también se ha mantenido con ciertas facetas distintas, ¿no? claro, y así también sucedió en lo que estuvo todo el tiempo Jesucristo con nosotros y dijo él al ascender a los cielos, dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador y estamos en otra transacción. También cuando venga el Señor, ¿no? También se volverá a ir el Espíritu Santo. Pero aún así estamos en ese tiempo, ¿no, pastor? Claro, estamos viendo por eso, lo que vemos ahora, lo que estamos viendo en este curso es la historia de la iglesia, pero en base a los hechos históricos y documentados, o sea, en cuanto a los documentos que existen, ¿no? Porque no tenemos ni idea de qué hicieron, por ejemplo, en algunos aspectos no sabemos mucho acerca de qué, qué pasó con algunos de estas personas, de los padres de la iglesia, ¿no? Lo que tenemos son las cartas que se encontraron y algunos ni siquiera se encontró ningún escrito, solamente hay referencias en otros escritos, ¿no? Uno de los historiadores más famosos de la etapa patrística es Flavio Josefo, quien cuenta no acerca de la iglesia en sí, sino cuenta acerca de esa época, cómo se vivía en esa época. Es un historiador muy famoso, ¿no? Pero ahora estamos llegando ya a la etapa medieval, que vamos a avanzar bastante rápido, 10 siglos prácticamente, son 10, casi 1000 años de distintas cosas que se fueron dando, y vamos a empezar justamente de lo que es Agustín de Hipona, ya que es lo que vamos a ir viendo, que fue como empezó o como fue terminando lo que fueron los padres apostólicos, pero también es ese solapamiento en la historia, porque también da comienzo a nuevas cosas. Agustín de Hipona es muy, muy importante este pensador, este teólogo, ¿ya? Entonces veremos esta etapa de la etapa medieval, y ya nos vamos a encontrar con algo que tenemos más, que nos es más familiar. Lo que después de la etapa medieval ya viene lo que es la reforma, ¿no? El tiempo de la reforma. Y eso ya nos va a apetecer un poco más porque es interesante y conocer ciertas cosas que se dieron ahí. Y el por qué ahora quizás tenemos ciertas diferencias o ciertas de por ejemplo, ahí en la etapa de la reforma y la posreforma, ya cuando terminan los reformadores, empiezan a surgir distintos lineamientos que ya venimos arrastrando hasta nuestros días, lo que son las denominaciones, pues, ¿no? Bien,
continuando con la etapa medieval, eh, tenemos algunos pensadores importantes, los dos más importantes y que son fundamentales, San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, y incluso San Anselmo, pero más estos dos primeros, San Agustín y Santo Tomás. Y ahorita vamos a ver un poco el porqué. Eh, en esta etapa medieval fue testigo del florecimiento del pensamiento cristiano y la aparición de destacados teólogos y filósofos que dejaron un legado perdurable en la iglesia y en la cultura occidental. Algunos de los pensadores más importantes de estos periodos incluyen a San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, San Anselmo, Bernardo de Claraval y otros más que no están aquí, pero estos son los más importantes. San Agustín, que ya había hablado un poco de él, conocido también como uno de los padres de la iglesia, más influyente, dejó su impacto significativo en la teología y la filosofía cristiana. Sus obras como Confesiones y la Ciudad de Dios abordaron temas como la gracia divina y el pecado original, la libertad del albedrío y la naturaleza del mal. San Agustín buscó conciliar el pensamiento filosófico clásico con la fe cristiana y ha sido un referente en la teología hasta nuestros días. Los que les mencionaba hace rato, ¿no? Muchos de los primeros padres de la iglesia se basaron en hacer sus escritos, su pensamiento en la filosofía. Pero ya San Agustín empieza a buscar, no puede ser solamente la filosofía, sino que el pensamiento, el razonamiento tiene mucho que ver. Entonces empieza a buscar cómo es que se da eh, las escrituras leídos a través de la razón, ¿no? Entonces, la razón, el uso de la razón, del pensamiento crítico, si se puede decir, empieza a tener ya más relevancia en lo que viene a ser la teología y que hasta nuestros días también perdura, ¿no? Santo Tomás de Aquino, ya más después de San Agustín, miren si ustedes se fijan la fecha, San Agustín estamos hablando del siglo IV, siglo V, más o menos ya, terminando, ¿no? Lo que es el siglo IV. San Agustín, pero Santo Tomás viene a ser de 1200. Estamos hablando casi 1000 años de, o sea, una tremenda diferencia en cuanto a tiempo, si se dan cuenta, ¿no? 1225 del 1274. Santo Tomás de Aquino, uno de los más grandes escolásticos, fue un gran teólogo y filósofo que buscó integrar la filosofía aristotélica con la teología cristiana. Su obra más importante se llama Suma Teológica. Se convirtió en una de las obras fundamentales del pensamiento cristiano. Tomás de Aquino defendió la existencia de Dios a través de la razón. ¿Le suena esto? Y argumentó que la fe y la razón son complementarias en la búsqueda de la verdad. Anteriormente a esto, a San Agustín y Santo Tomás, no se usaba la razón como argumentación. Se basaba más en tradiciones, en, en una forma incluso alegórica de acercarse al texto. El método de interpretación de la Biblia era distinto, no es como lo hacemos hoy en día, sino que era más filosófico, más deductivo y no así a través de la razón y la información pura. Bueno, por eso es que la importancia de San Agustín y Santo Tomás para nuestros días, porque ellos marcaron un rumbo en cuanto a lo que viene a ser la doctrina cristiana y la teología, la manera de abordar eh, los textos de la escritura a través de la razón. Anselmo de Canterbury en 1033, 1109, fue un teólogo y filósofo conocido por su famoso argumento ontológico para demostrar la existencia de Dios en su obra Proslogio. San Anselmo planteó que Dios es aquello mayor de lo cual nada puede ser pensado y argumentó que la idea de Dios como ser perfecto implica su existencia necesaria. Esto ya en temas de apologética es muy interesante porque nos da una regla para poder
argumentar la existencia misma de Dios, que hoy en día se utiliza bastante. Bernardo de Claraval, y luego ya viene lo que es la gran ruptura. La gran ruptura, también conocida como el cisma de Oriente y Occidente, fue un evento significativo que ocurrió en 1054 después de Cristo, dividiendo la iglesia cristiana en dos ramas principales. Esto es importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde surge lo que es la iglesia ortodoxa romana, la que nosotros tenemos más referencia, porque aquí en Sudamérica vinieron la Iglesia Católica Romana, pero en otros lados se dio lo que es la Iglesia Ortodoxa de Oriente, ¿no? En Rusia, por allá, por esos lados, eh, la Iglesia Ortodoxa tuvo más auge, no más acogimiento, ¿no? Los principales causas de esta división fueron las disputas teológicas, políticas y culturales, más que todo poder, ¿no? Porque cuando se cae el Imperio Romano, ya la cuestión del poder empieza a tomar lo que son la iglesia, entonces eh, empieza a tomar la batuta. Por eso es que mucho en la Edad Media el Papa tenía incluso igual de poder que los emperadores, que un emperador, casi a ese nivel de poder tenía un Papa, ¿no? Pero en esta búsqueda del poder se divide lo que era la iglesia en ese entonces, estamos hablando de ese entonces, lo que es la iglesia de Occidente y la iglesia ortodoxa de Oriente. ¿Ya? Por cuestiones geográficas, por cuestiones políticas y culturales, se da esta situación. Una de las cuestiones clave fue la primacía del obispo de Roma, lo que ahora conocemos como el Papa, en relación con los demás patriarcas. El Papa reclamaba la supremacía sobre toda la cristiandad, mientras que el patriarca de Constantinopla, que era de la Iglesia Ortodoxa griega, afirmaba una estructura más conciliar. Además, de diferencias teológicas, como el uso del filioque o el credo de Niceo, también contribuyeron a la división, ¿no? Eso es interesante, muy importante. La gran ruptura llevó a la excomunión mutua del Papa León IX y el patriarca Miguel es Cerulario, que marcó la separación formal entre las dos iglesias. Esto, esto se da en lo que es la Edad Media, ¿no? Estamos viendo justamente la Edad Media. Las cruzadas fue otro de las etapas duras, si se puede decir, de la iglesia cristiana en el principio. Resumiendo lo que son las cruzadas, hubo una invasión de lo que viene a ser los árabes hoy en día en la península ibérica, y también hubo en Jerusalén y otros lugares, pero las cruzadas surge con la intención de parte del papado de recuperar Tierra Santa, o lo que es Jerusalén hoy en día, ¿no? O fue Jerusalén, ¿no? Una serie de expediciones militares llevadas a cabo por los cristianos de Europa Occidental durante la Edad Media, perdón, con el objetivo principal de recuperar Tierra Santa y otros lugares considerados que eran sagrados, de mano de los musulmanes. Estas campañas comenzaron en el siglo XI y se extendieron a lo largo de varios siglos, ¿no? Es donde ya empieza a surgir lo que es los musulmanes, de cierta forma con la migración y otras cosas empezaron a llegar a Europa, también a través de la guerra en la península ibérica, lo que es España hoy en día, también estuvieron ahí los musulmanes, y entonces se da esta situación donde la iglesia quería recuperar poder a través de territorios, a través de ciertas ciudades importantes y lugares que eran reconocidos sagrados para esta iglesia. Entonces, por eso se da lo que es la cruzada, ¿no? Bien, no nos vamos a detener mucho más ahí. El escolasticismo, ya, leemos esta parte para no quedarnos mucho ahí. Buscaba armonizar la fe cristiana con la filosofía clásica y la razón. Los escolásticos como Santo Tomás de Aquino y Duns Scoto
utilizaron el método de la escolástica para desarrollar argumentos teológicos y filosóficos que demostraran la coherencia de la fe con la razón y la lógica. Uno de los debates más destacados en el escolasticismo fue la relación entre la fe y la razón, cómo estas dos fuentes de conocimiento podían complementarse, fe y razón, ¿ya? Y así, a grosso modo, vamos terminando lo que es la etapa medieval. Es una etapa, como les dije, bastante oscura, pero al mismo tiempo interesante. Oscura en el sentido de que no hay muchos datos en cuanto a la iglesia primitiva en tal, pero eh, vemos que de cierta forma también la iglesia continuó. Entre sus idas y venidas hubo un pensamiento, sobre todo en la parte teológica, en la parte eh, de pensamiento cristiano, en la parte de el desarrollo de las doctrinas. Entonces, de cierta forma, también fueron dando luces para lo que hoy en día nosotros tenemos, sobre todo en la parte teológica, ¿no? Los aportes que dio Santo Tomás y San Agustín y San Anselmo, que fue, como les mencioné, son grandísimos para lo que nosotros hoy en día nosotros trabajamos en teología. Eh, el tema del uso de la razón, sobre todo, para el tema de la hermenéutica bíblica, la manera en que nosotros interpretamos la Biblia, tuvieron mucho significado, mucha importancia, porque como les decía anteriormente, a eso se utilizaba la filosofía, se utilizaban los argumentos eh, incluso de alegoría, ¿no? El método alegórico, el método eh, eh, filosófico para poder interpretar la Biblia. Eh, ya con lo que son los San Agustín, San Anselmo, empieza a surgir esta nueva forma de pensar y razonar. Y cómo es que la fe puede encontrar un punto intermedio con lo que es la razón. Por eso es importante esta parte de la historia, ¿ya? Eh, ya para ir terminando lo que es el día de hoy, solo haciendo un resumen hasta lo que hemos llegado hasta la etapa medieval. Hemos pasado lo que ya es, déjenme ver un ratito aquí. Quiero, ¿dónde está? Ahora sí. Ya hemos pasado lo que es la etapa apostólica. La etapa apostólica, hemos visto un poco de lo que es la etapa patrística y hemos visto también lo que es la etapa medieval. Estos dos puntos hemos hecho hoy día, ya viendo más a detalle qué es lo que se fue dando en la etapa medieval. Tenemos los pensadores más importantes, la gran ruptura que es la división de la iglesia oriental y occidental, las cruzadas y el escolasticismo, que en esta parte tenemos al principal referente que es Tomás de Aquino, que ya lo mencionamos, ¿ya? Y estamos hablando de del año 1200. Hemos avanzado casi 1000 años en poco tiempo, ¿ya? Hemos avanzado casi 1000 años de historia muy rápido, pero con muchas cosas de por medio. Pero nos van a servir para lo que viene de aquí para adelante y lo que ya más nos interesa, que es la etapa de la reforma, que aquí ya algunos ya tienen algunos referentes históricos bastante conocidos como Martín Lutero, Calvino y Zwinglio y otros más que fueron importantísimos para lo que hoy nosotros en día nosotros tenemos como, como iglesia, ¿no?
Y más adelante lo que es la etapa posmoderna, eso lo veremos ya al final, pero nos vamos a centrar la próxima clase en lo que es la etapa de la Reforma. ¿Ya? Entonces estamos viendo a grosso modo la historia de la iglesia, no estamos viendo a detalle, estamos tratando de hacer un vistazo general, un vistazo, un recorrido rápido de la historia, un recorrido rápido de lo que ha sido la iglesia hasta hoy en día, y conocer a grosso modo nos ayuda a tener una visión panorámica de cómo se ha ido dando eh, en los años la iglesia, ¿no? En la etapa patrística hay que tomar en cuenta, recordar, tomar apunte de que estos padres de la iglesia o el surgimiento de la iglesia, el rol que tiene el imperio romano, el primer emperador que autorizó o dio con el edicto de Milán en el 300 y algo por ahí, que da y que ya deja de perseguir a los cristianos y ya los cristianos empiezan a ser parte de incluso de la parte política y tener cierta participación en lo que es el imperio y cierto poder, y es donde empieza a surgir la iglesia institucionalizada también como institución, y ya más adelante desaparece el imperio romano de escena y empieza a surgir lo que es la etapa medieval. La iglesia se mantiene, el imperio romano se va, desaparece, que es otra historia que no vamos a hablar, pero sí desaparece, y ya empieza a surgir esta otra etapa medieval donde es un poco más oscura en referencia que las discusiones teológicas son distintas, ¿no? Con distintas facetas, pero ya empieza a utilizarse lo que es la razón, lo que es la manera empieza a surgir los pensadores que van dando forma a lo que después los reformadores mismos van a echar mano de estos avances en la etapa medieval para poder justamente criticar ciertas prácticas que estaban totalmente contrarias a la escritura, ¿no? El uso de la razón es algo importante porque ellos, los reformadores, empiezan a interpretar las escrituras de otra manera, distinta a lo que se venía haciendo, ¿no? Por eso es la importancia de ver de esta manera la historia, ¿no? Obviamente dentro de cada uno de estas etapas hay muchísimos detalles, muchísimas cosas. Ahí en el manual ustedes van a encontrar algunos otros detalles, alguna lista de eventos también que son interesantes. Hoy día les voy a mandar también una pequeña imagen que nos va a servir también para entender un poco de cómo se fue dando lo que es la historia hasta nuestros días y se va dando a partir de la reforma, ¿no? Para que lo puedan revisar y mañana puedan verlo también. ¿Ok?